Como decía el pastor Tony, viendo una serie de Navidad, tenemos la costumbre de cada diciembre pasar tiempo reflexionando, meditando, enseñando acerca de lo que significa esta época. Es una época que es casi imposible de ignorar, y hablábamos el año pasado, para los que estaban aquí, de diferentes convicciones, opiniones que distintas personas tienen, aún dentro del cuerpo de Cristo, gente creyente, donde si se celebra la Navidad, no se celebra la Navidad. Si tiene preguntas, dudas, pues acérquese a uno de nosotros al final del servicio, podemos hablar al respecto. Nosotros, como iglesia, pues hemos decidido usar este tiempo para glorificar al Señor, aprovechar la oportunidad de celebrar algo que, aunque no tomó lugar necesariamente en diciembre, es un momento en el que prácticamente la mayoría del mundo se dedica a celebrar algo que ni siquiera conoce. Y nosotros queremos aprovechar esa oportunidad para, uno, celebrarlo nosotros de manera especial, a recordarlo, y para también enseñar y modelar acerca de lo que realmente significa lo que celebra la gente en esta época, aunque no haya sido en esta época. Creemos que es una gran oportunidad para proclamar el Evangelio en lugares y a personas que quizás no se han expuesto al Evangelio. Así que por eso hacemos esto. Y es un hermoso tiempo para recordar de manera especial la encarnación, la venida de Cristo, nuestro Salvador, como vamos a predicar. Así que hemos estado en esa serie, comenzamos la semana pasada. Y la semana pasada, el pastor Tony, quien acaba de orar, predicó y les enseñó acerca en el libro de Miqueas, en el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas, una de las profecías acerca de este Mesías, de este Salvador prometido por Dios. Y en todo el Antiguo Testamento hay un montón de profecías acerca de este Mesías que Dios había prometido para salvar a su pueblo. Y el pueblo de Israel estaba expectante, siempre esperando a este Mesías que vendría a salvarle. Pero vieron la semana pasada que ese Salvador es ambos un representante perfecto de Dios, de la divinidad, pero también es representante perfecto de los hombres, de nuestra humanidad. Ese Mesías, ese Salvador, vieron que es Dios mismo hecho hombre, Dios encarnado, como dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio. Jesús, Dios hecho hombre, es aquel tan esperado Mesías que, como veremos la semana que viene, cuando llegó, vino a salvar al pueblo de Dios de sus pecados y restaurar todas las cosas. Pero no me voy a adelantar a la semana que viene, pero sí quiero pasar tiempo hablando acerca de eso, el Salvador. Y el Antiguo Testamento, luego de recorrer múltiples libros en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios ha escogido un pueblo, le ha redimido de la esclavitud de Egipto, y ese pueblo se llama Israel, y Dios les ha hecho suyos. Dios le hizo suyos y le dio entonces al pueblo de Israel, luego de escogerles y redimirles y hacerlos su posesión, le dio lo que se conoce como la ley. Le dio la ley y les dio también, junto con la ley, un sistema de sacrificios que habían de ser llevados a cabo, primero en el tabernáculo, que era una tienda móvil en lo que Israel se iba de camino a la tierra prometida. Y una vez llegaron a la tierra prometida y con el rey Salomón se construye finalmente el templo de Jerusalén. Y Dios les dio este sistema de sacrificios de animales. Y la razón, el significado de eso era para lidiar de alguna forma con el pecado del pueblo. Porque Dios es santo, santo, santo. Y santo, santo, santo 3 veces para un hebreo, el repetir algo 2 veces es sumamente importante. Es algo inmenso. Por eso Jesús decía, de cierto os digo, como quien dice, ¿por qué de cierto, de cierto? Pongan mucha atención a lo que voy a decir, porque esto es muy importante. Decía, amén, amén, de cierto os digo. Así que era normal, ahí era de uso común el repetir algo para enfatizar algo, para darle importancia a algo. Pero repetir 2 veces hacía algo importante. Repetir 3 veces es literalmente infinitamente importante. Es
imposible medir la importancia y la grandeza, la infinitud de lo dicho. Y Dios dice, Él es santo, santo, santo. Entonces, si Dios había escogido a un pueblo, lo había redimido para Él, vemos en la historia que ese pueblo era un pueblo pecador, era un pueblo no santo, pero había sido santificado, separado para Dios, pero que ahora Dios había comenzado a llevar a cabo lo que se había propuesto desde antes de la fundación del mundo. Y era imposible tener comunión con ese Dios santo, 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 sin lidiar primero, ni recibir su bendición, sin lidiar primero con el pecado a través de esos sacrificios en el Antiguo Testamento. Por eso, Levítico 17, capítulo 11, dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Ese término expiación parece una palabra dominguera que solo se usa los domingos. Y lo que significa es literalmente una sustitución. Es una sustitución de alguien que ha cometido un crimen por otra persona o por otro en su lugar para pagar por lo que éste había cometido. Y en este caso, Dios había dicho, estos animales funcionan como una especie de sustituto para expiar, para sustituirles y pagar en cierta medida por el pecado del pueblo. Hebreos 9, capítulo 9, versículo 22, dice, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para que haya perdón de pecados, según Dios, tiene que haber muerte. Y de allí los sacrificios en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Dios dijo en Génesis, el día que comiereis de él, ciertamente morirás. Y todo lo que vemos de ahí en adelante es consistente con lo que Dios prometió que iba a pasar. Así que esa fue la ley y los sacrificios que Dios le dio al pueblo de Israel para lidiar con el pecado. Pero ¿eran la ley y el sistema sacrificial del antiguo pacto suficientes para hacer lo que Dios se había propuesto hacer de manera radical y permanente desde el principio en el corazón del hombre? ¿Fue la ley dada como un medio para restaurar perfectamente la comunión de Dios y los hombres? ¿O la ley tenía alguna otra intención? ¿Era posible que alguien naciera y obedeciera la ley perfectamente y ganara el cielo por su obediencia? ¿Uno de nosotros? No. La ley tenía otra intención. Y en el Nuevo Testamento, cuando llegamos, dándole fast forward, al Nuevo Testamento, a la interacción de los líderes religiosos de la época, los fariseos y escribas, con Jesús durante su ministerio terrenal, nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba esperando en el Mesías, en realidad, más un líder político, un líder nacional, una especie de, como los jueces, ya que hemos estado a través de la Biblia los miércoles, una especie de quizá otro juez o otro rey como David, o un juez como Sansón, alguien que viniera y sencillamente lo salvara. Pero la salvación que ellos tenían en mente era sencillamente una salvación terrenal, que lo salvara de la opresión de turno, en este caso los romanos. Así como una vez Dios lo salvó a través de reyes y jueces, de los filisteos, de los babilonios, de los asirios, y de repente ellos esperan que finalmente el Mesías venga para liberarlos una vez y para siempre de todo yugo opresor terrenal y ponga a Israel en el tope de las naciones. Y esa es su versión del Mesías. Y sabemos eso porque cuando Jesús entra, lo que nosotros conocemos, cuando él entra a Jerusalén, el domingo de Palmas,
La gente está gritando Hosana en las alturas y dándole la bienvenida a Cristo y creyendo en Él y gozándose. Finalmente llegó. Y poco después, ese Hosana se volvió crucifíquenlo. Cuando de repente Él empezó a hablar de una manera que no era consistente con la versión del Mesías que ellos esperaban. Entonces nos damos cuenta que el pueblo de Israel realmente no entendía de qué se trataba la historia de redención. No había entendido de qué era lo que estaba pasando con la humanidad, con ellos mismos. Ellos habían perdido de vista la razón del problema más grande de toda la humanidad, de ellos y de nosotros. Y es con ese problema que Dios ha estado principalmente lidiando por miles de años. Y ese problema no era cultural, no era social, no era político. Era un problema del corazón del hombre. Pero no solamente el pueblo judío malinterpretó el propósito de la ley y de los sacrificios, porque ellos entendían, tenemos la ley, somos obedientes, hacemos los sacrificios, ya nosotros estamos bien con Dios, Él lo que tiene que venir a sacarnos de aquí. No era esa lo que vemos en los fariseos, los líderes religiosos. Ellos se creían santos, se creían perfectos, porque seguían la ley al pie de la letra y ofrecían los sacrificios. Por tanto, la salvación yo la tengo. Esa era su manera de pensar. Pero eso no era solamente ellos, sino que hoy día mucha gente ve la ley moral de Dios también incorrectamente. La forma como la gente habla acerca de Dios, como piensa acerca de Dios, acerca del cielo, acerca del pecado, acerca de su destino eterno, acerca de cómo se llega ahí, nos muestra que la gente también ve la ley como un medio a través del cual ellos pretenden conseguir lo que la ley nunca fue intencionada para dar. Nunca fue dada para lograr lo que la gente cree que puede hacer a través de la ley. Es por eso que hablar de un Salvador es extraño. Es por eso que hablar acerca de alguien que viene a salvarte es raro para la gente. Es raro porque no creemos que necesitamos ser salvos de nada. Estamos bien. Yo necesito seguir 2 o 3 pasos, vivir más o menos bien, y Dios está conforme con eso. Yo voy al cielo, como decimos con frecuencia. Todo el mundo es buena gente. Te va a un funeral y quien murió, él era tan bueno. Podía ser el criminal más terrible y haber muerto en sus pecados y en rebelión contra Dios, contra toda autoridad, la sociedad, habiendo hecho de todo, pero si lo estamos enterrando, él era buena gente. Todo el mundo piensa que tiene en sí mismo lo suficiente para ganarse el cielo. Sobre todo en esta época del año, aún Hollywood canta acerca del Salvador. Aún artistas que no son ni siquiera creyentes. Usted enciende la televisión y vea especiales de Navidad, vea los premios de turno, y de seguro alguien, si estamos en diciembre, alguien va a cantar alguno de lo que nosotros llamamos villancicos, algunos de los cánticos, coritos de Navidad, que son típicos y populares aún en la cultura at large, en la cultura general. Y hay expresiones en muchos de esos cantos que yo a veces me pregunto, ella sabe o él sabe lo que acaba de decir. ¿A usted no le ha pasado eso? Usted oye uno de los cánticos de Navidad compuestos, llenos del Evangelio, que hablan de Cristo como Salvador, hablan del pecado. Santa la noche. Long lay the world in sin and error. Sí. Y tú oyes personas como Mariah Carey lo cantan y todo el mundo dice, wow. Y ella sabe lo que acaba de decir. Tanto duró el mundo en pecado y error. Y no saben lo que están diciendo.
Hollywood, la televisión, incrédulos cantan canciones bonitas acerca del Salvador, acerca de el niño Jesús, acerca de la encarnación, pero no entienden y le dan importancia a lo que todo eso significa. Pero es fácil decir Hollywood, pero eso también pasa aquí entre nosotros. A veces quizás no sabemos lo que estamos cantando, no entendemos lo que estamos diciendo cuando nos referimos a Jesús como el Salvador. Quizás tú has venido por primera vez a la iglesia o tienes tiempo que no vienes a la iglesia o no has escuchado, nadie te ha enseñado lo que eso significa, pues ojalá, mi intención es que Dios pueda por medio de su palabra hoy enseñarte lo que significa e implica que Cristo el Salvador haya venido y por qué fue necesario que el Salvador viniera al mundo. ¿Por qué un Salvador? Vamos entonces a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 18. Luego oramos y comenzamos. Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 18. ¿Estamos ahí? Leemos. Hebreos 10, del 1 al 18, versículo 1. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Oramos. Señor, enséñanos, nos ponemos en tus manos y oramos otra vez como señal de nuestra dependencia de ti, tanto el que habla como los que escuchan, todo lo que aprendemos de tu palabra, oh Señor. Que tú seas nuestro maestro, que tu Espíritu, oh Señor, obre en nuestros corazones, produciendo en él lo que ninguno de nosotros puede producir. Que sea genuino, que sea duradero, permanente en nuestros corazones, oh Señor, dando mucho fruto para tu gloria.
En el nombre de Jesús, el Salvador. Amén. Amén. ¿Por qué era necesario un Salvador? Hay un montón de otras razones, pero en este pasaje encontramos por lo menos 5. Y puede que en el pasaje haya mucho más. Pero hay por lo menos 5 razones por las cuales era necesario que un Salvador viniera al mundo. Y esas 5 razones, y luego en la número 5 vamos a ampliar un poquito más, son: 1, porque la ley y los sacrificios eran sombra de algo mayor, no la sustancia ni el objeto mismo. Número 2, porque la santidad de Dios demanda perfección. Número 3, porque la ley y los sacrificios no podían ni hacer perfecto a nadie, ni quitar el pecado del mundo. Número 4, porque la ley y los sacrificios eran recordatorio del pecado y su castigo. Y número 5, porque el Salvador lograría lo que la ley y los sacrificios nunca podrían lograr. Por lo menos hay 5 razones. Eran una sombra, la santidad de Dios demanda perfección, la ley no podía hacer perfecto ni quitar el pecado, la ley y los sacrificios eran un recordatorio del pecado y la consecuencia del pecado y su castigo. Y porque el Salvador era quien iba a poder lograr lo que la ley y los sacrificios nunca podían lograr, ni fueron dadas para lograr, ni hacer en nosotros. Así que vamos a ver la número 1. ¿Dónde vemos eso aquí? Porque la ley y los sacrificios eran sombra de algo y no la sustancia misma. Mira el versículo 1, la primera parte. Dice: pues ya que la ley solo tiene la sombra de bienes futuros y no la forma misma de las cosas. La ley en el Antiguo Testamento y los sacrificios y rituales en el Antiguo Testamento nunca fueron dados de servir con la intención de servir como instrumento para salvar al hombre de sus pecados y para reconciliar al hombre con Dios permanentemente. La ley, en cambio, es un reflejo del carácter santo, bueno, perfecto, justo, recto de Dios, el dador de la ley. La ley es todo lo que nosotros no somos. La ley proclama y muestra todo lo que tú y yo no somos ni podremos ser por nosotros mismos. De ahí que el apóstol Pablo dice que la ley es santa, es justa, la ley es recta, Romanos 7:12, es buena. La ley en sí misma no es una maldición. La ley es recta, es santa y es buena, es justa, porque es el carácter de Dios. Es la expresión de quién Dios es y cómo Él actúa. Pero cuando esa expresión buena, santa, recta, justa se encuentra con lo que tú y yo somos, termina siendo una maldición para nosotros. Porque es imposible que tú y yo seamos eso por nosotros mismos. Pablo dice: la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Yo estoy en la carne. Romanos 7:14. Después de la caída de Adán y Eva, todos los seres humanos somos no santos, no justos, no rectos. Somos pecadores, transgresores de la santidad de Dios, de la ley de Dios. Por tanto, Romanos 3 dice que todos hemos pecado. Por tanto, todos hemos sido destituidos, no hemos alcanzado la gloria de Dios, no pertenecemos ahí. Estamos fuera del cielo. Yo no sé qué te han vendido acerca de cómo se entra ahí, cómo se llega allí, pero si no es consistente con lo que el dueño del cielo dice. Si tú quieres entrar a mi casa, tú necesitas mi llave. Y esa la tengo yo. Tú no te puedes inventar cómo se entra a mi casa. Tú necesitas mi llave y yo la tengo. Entonces, si tú quieres entrar a mi casa, si es un código, pues es a mí que tú me tienes que preguntar. Tú le puedes preguntar a la cuadra completa. Y si tú no tienes el código que yo sé, no puedes entrar.
El código de cómo se entra al cielo lo tiene Dios. Si tú quieres saber cómo se entra ahí, pregúntale a Dios. No a la sociedad, no a la cultura, no a lo que la gente piensa, no a lo que me enseñaron cuando yo crecí. Dios es que sabe cómo se entra ahí porque Él es el rey de ese palacio. Y para entrar ahí hay que preguntarle a Él. Y la Biblia dice que todos hemos transgredido contra Dios, hemos pecado contra Él, hemos sido destituidos de su gloria y no tenemos lugar ahí. Esa es la realidad de todo ser humano. Pero como la ley nunca fue dada como un fin en sí misma, ni los sacrificios, sino que apuntaban a algo mejor, superior, quedarse en la ley, jactarse, gloriarse en las obras de la ley, en las buenas obras y en la buena vida y en la moralidad, o buscar la solución permanente y radical a tu problema con Dios en tu propia vida, en tus propias obras, según este pasaje, es como si nosotros fuéramos a la Estatua de la Libertad y nos sacáramos selfies con la sombra de la estatua, pero nunca le tiráramos foto a ella. Entonces vengamos aquí y decimos, yo fui a la Estatua de la Libertad, mírala, mírala. Y cuando yo veo la sombra en el suelo, pero nunca le saqué foto a la estatua. No tengo nada de qué gloriarme. No tengo ningún recuerdo, ¿verdad? Eso es como si nosotros fuéramos al Gran Cañón y la única foto que sacamos fue el letrero de entrada. Bienvenidos al Gran Cañón. Perfecto. Ya. Pero nunca le saqué foto a nada más. O eso es como si nosotros estuviéramos gozándonos en un trailer, en el avance de una película. ¡Wow! Misión Imposible. ¿Quién le encanta? A mí, lo acabo de ver. Se vio el trailer, me encanta, y el motor, y ok, that's enough, that's good. Pero vamos a ver la película. No, está bien, ya yo vi el trailer. Pero hay mucho más en la película, ¿sabes? No, pero está bien, el trailer es suficiente. Suena ridículo, ¿verdad? Who does that? ¿Quién hace eso? O es como ver una partitura de una gran canción, pero nunca oírla. Yo vi la partitura, me parece que es excelente. Wow, tremenda pieza. ¿Tú la has oído? No, nunca la he escuchado. ¿Te interesa? No. Yo estoy suficiente con la partitura. O la carátula de un disco. Y voltear y ver la lista de canciones. Wow, pero este disco sí está bueno. Mira la lista de canciones. Pero ábrelo y óyelo. No, that's fine. Eso no tiene nada de sentido. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas están hechas para ser un fin en sí mismas. Todas esas cosas apuntan hacia algo, sirven como una flecha hacia algo que es verdadero, que es la realidad, que es mucho mayor y superior que ellas mismas. Nadie se deleita en la sombra de algo. Yo quiero ver el algo. Por tanto, eso es la ley. Es una sombra de algo mucho mayor y superior a ella misma. Mucho mayor y superior. Ella apunta, la ley y los sacrificios en el antiguo pacto apuntan al grandioso y glorioso medio de salvación que Dios había propuesto, predeterminado, no solamente, no en Génesis. En Génesis Él nos lo dijo. Él nos lo dejó saber. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había determinado en Cristo, su Hijo, que Él era el verdadero objeto, medio de salvación. No la ley, no la moralidad. Jesucristo es. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestro guardián. Es como un niño, un tutor. Se ha mandado a su hijo quizás alguna vez volando de un sitio a otro solo, le asignan una azafata que va con él y no se despega de él hasta que se lo entrega a su padre. Bueno, esa era la ley. Esa no es la madre del niño. El niño va de camino a donde va. Es un guardián, es un babysitter. Es una niñera, no es sus padres.
Está allí hasta que el Padre venga. Y esa fue la expresión que Jesús usó acerca del novio y el groomsman. ¿Cómo se dice? El padrino. ¿Se dice padrino? Ok, el padrino. Yo siempre digo el damo. La dama y los damos. Y Jesús dice, él no es el novio. Él está allí cuidando de la novia para que nadie venga a entrometerse hasta que el novio llega. La ley es eso. Es nuestro guardián, Gálatas 3:24, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados, hechos justos, rectos delante de Dios, no por medio de la ley, por la fe. Cualquier otra base sobre la cual tú pretendas relacionarte con Dios, la ley vino para ser un guardián, un babysitter, una niñera, que te estuvo ahí guardando y apuntando, llevándote hasta que llegaras a lo verdadero. Esa era la sombra, hasta que llegara al objeto de verdad, que era Jesucristo, según la palabra de Dios. Colosenses 2, 16 al 17. Por tanto, nadie se constituye en vuestro juez con respecto a comida, bebida, dieta, día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Cosas que solo son sombra, otra vez, sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y esa palabra cuerpo es exactamente la misma, la sustancia. Es Cristo. No esas cosas en sí mismas. Apuntan a algo mejor y mayor. Por tanto, ver la ley como el medio de salvación, si lo hago, Dios me va a aceptar. Nunca fue dada para eso. Esa no es la intención y el propósito de la ley. Número 2. Porque la santidad de Dios demanda perfección. Demanda perfección. Mira el versículo 1 otra vez, la segunda parte. Por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, nunca pueden hacer perfectos a los que se acercan. Y mira el versículo 2. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, hechos puros, no tendrían ya más conciencia de pecado. Si los sacrificios hubieran logrado lo que Dios se ha propuesto lograr, pues entonces, ¿por qué habrían de cesar? ¿Por qué dejar de usar algo que es tan efectivo? Pero al contrario, han cesado. Porque no pueden hacer perfectos, ni purificar. Y la gente tiene una idea equivocada del estándar de Dios. Como si de alguna manera el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, hace que Dios pase por alto la justicia, la santidad de Dios. Pero Dios es un ser íntegro, integral. Nadie quisiera que alguien que comete un crimen horrendo contra él, le sea asignado su casa un juez corrupto e indulgente, que le dé pena con el criminal. O sea, un criminal entró a su casa y hizo barbaridades y de repente lo agarran, vamos a juicio, y el juez dice, ay, pero que me da tanta pena ese muchacho tan joven en la cárcel, déjenlo ir. ¿Cómo usted se sentiría? Nadie quiere eso. Lo primero es injusticia. Corrupto ese juez. Pero de repente, cuando se trata de Dios, no, pero es que Dios es amor. Pero la justicia de Dios, no, Él la pone debajo de la alfombra. Porque Él tiene tanta compasión. Él no tiene que ser justo. Nadie quiere un juez corrupto ni indulgente a menos que sea Dios. Ese sí. Que sea indulgente conmigo y corrupto conmigo. Y me pase por alto todo lo que yo he hecho. Y me deje entrar al cielo. Porque Él es amor. Pero eso no es para nada lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Sí, Dios es amor. Pero como Él es un ser completo, integral, santo, y Dios es el Rey supremo de todo el universo, Dios tiene derecho a determinar cuál es el estándar de bondad, de santidad, de justicia. Porque Él fue que nos creó, Él fue que nos hizo. Y Dios, así como es amor, es justo, es recto,
Y Él dice una y otra vez, Él es lento para la ira, abundante en misericordia. ¿Y qué sigue diciendo? Pero que de ninguna manera pasará por alto por inocente al culpable. No crean que porque yo soy lento para la ira y grande en misericordia te vas a salir con la tuya. Porque yo soy justo también. Y yo soy rey del universo. Y yo puedo ver no solamente lo que tú haces, sino lo que piensas, lo que sientes, las intenciones del corazón. Y según aquí, Dios quiere hacer perfecto a los que se acercan. Pero la ley no puede hacer eso. Y esa palabra perfecto implica algo completo, algo íntegro, algo que no tiene nada que le haga falta. Dios no acepta bondad a medias. Dios no se conforma con un poquito de justicia. Dios no recibe corazones divididos. Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores. O amas a Dios o amas al dinero. ¿Cuál de las dos? Escoge. O vives para tu mejor vida ahora y tener bienes y la mejor, ¿verdad? El progreso. O vives para el Señor. Pero no puede tener dos señores. Dios no acepta corazones divididos. Dios no acepta nada que no sea menos de completa, absoluta, perfecta pureza y devoción a la gloria de Dios. Nada que no sea así entra a los cielos. Dios no acepta ni habita con nada que sea ni un poquito corto de su santidad. Tú no vas a poder entrar al cielo con 99% de santidad. No puedes. Porque Dios dejaría de ser Dios si te deja entrar con 99%. Tú necesitas 100% santidad para entrar al cielo. Es perfección lo que Dios demanda. No es suficiente vivir una vida más o menos moral. Yo no he matado a nadie, yo no he mentido, yo no he hecho aquello, yo no he hecho aquello. Nunca tendrás suficiente buenas obras para pararte frente a Dios en el día del juicio y decirle, yo me gané el cielo, yo puedo entrar. No tienes ni un chance de entrar al cielo así. Porque nunca has sido ni nunca serás perfecto en ti mismo. Y perfecto es el estándar de Dios. Y no lo digo yo, lo dice Él. Dice, año tras año, no puede hacer perfectos a los que se acercan. En otras palabras, ¿qué es lo que se supone que sean? Perfectos, pero la ley no puede. Ni los sacrificios han logrado hacer eso. Hay un problema. Porque esto no ha logrado hacer lo que se requiere, y es hacerlos perfectos. De allí, Levítico 27, y en el capítulo 11 de Levítico también dice, santificaos, sean santos, sean hechos santos, sepárense completamente, límpiense, purifíquense, sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Dice, wow, ¿quién puede? ¿Quién puede hacer eso? La solución radical y permanente al problema de la humanidad no puede ser nada que nosotros mismos podamos hacer. Nada. Nunca tendremos en nosotros mismos suficiente crédito para entrar al reino de los cielos. Número 3. ¿Por qué se necesita un Salvador? Porque la ley no podía hacer a nadie perfecto. Dios demanda perfección. Ok, la ley no puede. Ni puede quitar el pecado. Mira el versículo 4. Es imposible que la sangre de toros y macho cabrío quite los pecados. En otra palabra, para entrar al cielo, para estar bien con Dios, ¿qué se necesita? Quitarle el pecado. Eso es lo que dice. Es imposible que la ley haga eso. Que las buenas obras quiten tu pecado. No se puede. Él usa la palabra y es imposible. No es que es difícil, es que no se puede. No es que si tú tratas lo suficiente y yo me voy a esforzar lo más posible, es que no se puede. Es imposible. La ley nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, hacer perfecto a los que se acercan. Versículo 1, versículo 4, nunca puede quitar los pecados. Esa es la razón por la que los sacrificios tenían que ser llevados a cabo continuamente, día tras día, año tras año, había que volverlo a hacer. Y Dios aceptó la ofrenda. Nos vemos mañana, Dios. A ver si la acepto otra vez. Dios aceptó la ofrenda. Hasta el año que viene. A ver.
Es que no hay suficiente nunca. Y la razón por la que no hay suficiente es porque no estamos pagando con la ofrenda solo por el pecado que hemos hecho. Es que seguimos pecando. Es que el pecado no termina. Seguimos pecando. Tenemos hoy nuevas faltas. Cris, enséñanos a orar. Perdónanos hoy nuestras ofensas, nuestras transgresiones, así como nosotros perdonamos. No perdóname la ofensa de ayer, perdónanos hoy, porque hoy estamos pecando otra vez. Eso es Jesús enseñándonos a orar. Es una deuda cuyos intereses siguen subiendo. Siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo y siguen subiendo, porque nunca tenemos suficiente para poner. Y no hay para poner al capital, para ir cancelando. No hay, no tenemos suficiente. Es demasiado alta, demasiado grande. Y sacrificios animales día tras día, año tras año, y todavía la justicia de Dios no había sido satisfecha para ser reconciliado con el hombre permanentemente. No hay ninguna justicia humana ni animal, no hay nada que pueda comprar a Dios. Nada. Romanos 8, 3 y 4. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, no porque la ley es débil, sino por nosotros. Es que la ley es tan buena que se encuentra con nosotros que somos terribles y hay debilidad allí. No podemos hacer lo que la ley requiere. Era débil por causa de la carne. Dios lo hizo. Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo Dios? Romanos 8, 3 y 4. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne de su Hijo, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es en Cristo que eso es logrado. De esa misma forma, la ley y los sacrificios lidiaban temporalmente con el pecado de los hombres. Pero hay un elemento acerca del mal y el pecado en el universo, en el mundo, que no hemos hablado ni siquiera. Que la ley ni siquiera toca. Satanás. La ley lidiaba con nuestro pecado de manera temporal e imperfecta, según lo que hemos visto hoy. Pero no hemos ni siquiera hablado de la fuente de donde el pecado vino. La ley ni siquiera trata con Satanás. Y si Dios va a erradicar el pecado de su creación para siempre, tiene que hacer algo, con lo cual Él no solamente vence el pecado tuyo y mío, sino que vence a de dónde el pecado vino. Y la ley no podía hacer eso. Nunca podía hacer eso. Aun si el hombre vivía constantemente con una conciencia de su pecado contra Dios y arrepentido, todavía Dios no había lidiado con Satanás hasta que llegamos a la muerte y la resurrección de Jesús. Y de allí que Pedro se le opone y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. De allí que Satanás lleva a Jesús, lo sube y le dice, mira, tírate, yo te doy todos estos reinos, adórame a mí. Es que él sabe lo que le espera si Jesús va a la cruz, muere y resucita. Con la ley, that's fine. Que Dios se faje a lidiar con esos pecadores, que Él sabe que nosotros no podemos. Pero si viene el Salvador, uy, no, espérate, eso lidia conmigo. Yo tengo que impedir que ese hombre vaya a la cruz. Número 4. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque la ley y los sacrificios no eran más que un recordatorio del pecado y del castigo que merecemos por nuestro pecado. Creaban conciencia y simbólicamente nos purificaban a nuestros ojos. Pero ¿ustedes creen que porque un sacerdote se lavara las manos, se lavara de pie a cabeza y entrara al lugar santísimo, ya no tenía pecado? A los ojos de Dios. Dios lo seguía viendo, sabía lo que había ahí. ¿Qué estaba creando eso? Conciencia de nuestra condición y de lo que se requiere por lo que nosotros hemos hecho contra Dios. La ley era para nosotros, no para Dios. Todo lo que la ley y los sacrificios podían hacer era servir como un recordatorio
de lo que había ocurrido en el mundo, producto de la caída. Era un constante y doloroso recuerdo de lo que habíamos perdido cuando pecamos contra Dios y de lo que se requería para recuperar eso. La ley vino a juzgar el pecado, no a deshacerse del pecado, porque la ley nunca podía hacer eso. Romanos 5, del 12 al 13. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Por qué? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Lo que la ley vino fue a decirte, mira, tú estás transgrediendo contra Dios, ¿tú sabías? Eso es lo que la ley hace. ¿Tú sabes que tú estás rompiendo los mandamientos de Dios? Déjame enseñarte cómo Dios es. Y es un récord. Colosenses 2 dice que en Cristo ese récord contra nosotros de deuda ha sido cancelado. Es un récord, un recordatorio contra nosotros. Es un récord criminal que no se va. Está ahí en nuestra contra. Todo niño israelita crecía familiarizado con el sonido de un animal muriendo. ¿Usted piensa que eso es sanitario? Todo lo que nosotros guardamos a nuestros hijos de ver, estamos pasando cara. ¡Ay, quita eso! Que el niño no lo vea. Que no oiga eso. Que después no duerme. Todo niño en Israel crecía familiarizado con el grito horrendo de un animal siendo puesto a muerte. Y usted se ha cortado alguna vez y la sangre huele, ¿verdad? Una cortadita. ¿Qué usted cree que un niño israelita olía día tras día, año tras año? El olor y el sonido y eso, todo eso era un recordatorio de this should be you. Esto debe ser tú. Esto es lo que tú mereces. Cada vez que un animal era puesto a muerte, cada vez que las oraciones de los sacerdotes eran hechas, mientras agarraban al animal por los cuernos, como simbólicamente decían, pasaban los pecados suyos y del pueblo, ¿recuerdan? La expiación, el sustituto, para luego mandar ese animal lleno de pecados simbólicamente al desierto a morirse, lejos del campamento, para limpiarse, santificado, alejarlo de nosotros, para simbolizar que Dios había quitado el pecado, lo había enviado lejos y lo había puesto a muerte. Simbólicamente, Dios sabía que el pecado estaba ahí todavía en el campamento, ¿verdad? ¿Pero qué hacía eso? Conciencia de lo que el pecado es. Es un recordatorio de quienes nosotros somos ahora, gracias a la caída, gracias a nuestro pecado. Era la gravedad del pecado de la humanidad y la grandeza de la santidad de Dios. Y en cambio, en el nuevo pacto, nosotros tenemos un memorial, tenemos un recordatorio. ¿Verdad? Tenemos un recordatorio de algo sangriento. Pero usted no huele sangre ni oye a nadie morir cada vez que lo hacemos, ¿verdad? Dele gracias a Dios. Porque esos gritos y ese olor a sangre debe ser la suya. Y lo que hacemos en el nuevo pacto ya no es sacrificar un animal para ver si Dios acepta nuestra ofrenda y perdona nuestro pecado. Lo que hacemos es recordar en gozo y gratitud a Dios que alguien ya gritó y sangró y que el perdón por nuestros pecados está garantizado para siempre. Ese es nuestro recordatorio. Eso es lo que mis hijos crecen viendo. Lo que ya otro hizo por nosotros. Número 5. ¿Por qué necesitamos un Salvador? Porque el Salvador lograría todo lo que los primeros 4 puntos dicen que la ley no podía hacer. Un Salvador, un sustituto. La ley y los sacrificios no podían. Todo el libro de Hebreos. Si no han leído nunca el libro de Hebreos, yo les recomiendo que lo lean, que es fascinante y de mucho ánimo. Habla de un montón de cosas, sufrimiento, la deidad de Cristo, Jesús como sacerdote, como mediador, como hombre, como Dios, todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho. Ánimo para el sufrimiento en este mundo. Pero todo el libro de Hebreos es un enorme testimonio acerca de la superioridad
de Jesucristo como revelación de Dios, como tabernáculo de Dios, como sumo sacerdote de los hombres, como mediador entre Dios y los hombres, como sacrificio por el pecado de los hombres y como el rey conquistador sobre el mal y el mundo. ¿Cómo hace Jesús todo esto? ¿Qué logra este Salvador que la ley no podía? Bueno, según el pasaje, mira el versículo 10. ¿Qué era lo primero que la ley no podía hacer? Primero que la ley era sombra, dijimos. Él es el objeto. Cristo es el objeto al cual nosotros queremos simbólicamente, ¿verdad?, sacarle la foto y tirarnos el selfie. No la sombra. Cristo es ese gran cañón. Jesús es la música que se escucha, el verdadero, el disco, la película. Es Él, no la carátula. Jesús es lo de verdad. Y finalmente vino, llegó. Pero Jesús hace santos, limpios, puros, separados, dedicados a Dios, a todos los que son suyos, que creen en Él. Versículo 10. Por esa voluntad, la voluntad del Mesías, el Salvador, que se ofreció a sí mismo, del versículo 5 al versículo 9, es el Mesías hablando, diciendo, yo vine a hacer tu voluntad. Yo vine a cumplir lo que la ley no pudo. Lean los versículos del 5 al 9 y es Él mismo hablando. En el rollo del libro está escrito de mí, dice, ¿verdad? Y dice, por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Él logra hacerte santo. El 100% que tú necesitas entrar al cielo no es tuyo, es de Cristo. Si Él te viste con su santidad, tu lugar está seguro. Es la rectitud de otro. Recuerda Pablo en Filipenses 3, de ser hallado en Él y tener una justicia que no es por las obras de la ley, sino por la fe. Tú necesitas la justicia, la rectitud, la santidad perfecta de Jesús para entrar al cielo. Versículo 12, Jesús garantizó el perdón de los pecados para siempre. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Contrario a la ley, final del versículo 11, que nunca puede quitar los pecados. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, que hace lo que la ley no puede hacer. Jesús garantizó el perdón de pecados una vez y para siempre. Sí. Jesús ha vencido no solamente el pecado en nosotros, sino la fuente del pecado, al diablo. En Cristo, Él ha sido vencido para siempre. Y está sencillamente aguardando su juicio final. Mira el versículo 12 y 13. Habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Ese día viene. Y Jesús garantizó eso. No solamente el pecado en nosotros, sino la fuente del pecado. Jesús nos ha hecho santos, pero nos ha hecho perfectos, completos. Esa perfección que Dios requiere no es nuestra, es de Jesús. Completos, íntegros. En Cristo no nos falta nada. Dios no está 99.9% a nuestro favor gracias a Jesús y ahora el 0.01 hay que ganárselo. Eso es por obras. Efesios 2.9 dice, no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia que hemos sido salvos. Mira el versículo 14. Por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Pon ese versículo 14 en contraste con el final del versículo 1. Nunca puede la ley hacer perfectos a los que se acercan. 14, Él ha hecho perfectos a los que son santificados. Jaque mate. Jesús lo hizo. Jesús nos ha dado su espíritu. Versículo 15 al 17. El nuevo pacto es superior. Y Él cita
El autor de Hebreos cita a Jeremías 31, donde Dios, otra de las profecías acerca de el Mesías y lo que lograría y el Espíritu de Dios en el nuevo pacto es que el Espíritu vendría a morar en nosotros y ya la ley no era sencillamente escrita sobre un pedazo de piedra ni papel, sino en nuestros corazones. Era un trasplante de corazón, uno nuevo que ahora ama obedecer a Dios. Que ama obedecer a Dios. Gracias al Espíritu de Dios. Y si tú quieres eso, es por medio de Cristo. F. Jesús logró todo eso una vez y para siempre. Final del versículo 10. Ofrecida de una vez y para siempre. ¿Ya? No hay que hacerlo otra vez. Jesús en Cristo ya no hay que ofrecer sacrificios una y otra vez, sino que su perdón y todo lo que Él ha logrado ha sido logrado permanentemente. Y por último, relacionado a esa, Jesús hizo todo eso una vez y para siempre, garantiza que tú y yo ya no tenemos que ofrecer sacrificio para ganar el favor de Dios. Mira el versículo 18. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Ya, se acabó. Jesús murió y cuando exhaló su último aliento dijo, consumado es. Se acabó. Ya no hay que hacer sacrificios para agradar a Dios, para ganar su favor. Ahora hacemos todo lo que hacemos en gratitud a lo que Dios ha hecho. Como fruto de lo que Dios ha hecho en nosotros, no para ganarnos algo. Así que, con eso en mente, por más extraño que parezca entonces al mundo, que no comprende la santidad de Dios, la gravedad del pecado del hombre, el plan de salvación de Dios, especialmente durante esta época del año, seamos nosotros gente que trae atención al Salvador, pero con su verdadero significado. Hablemos acerca del Evangelio, hablemos acerca de la encarnación de Cristo, hablemos del niño que vino, pero que no se quedó siendo un bebé, que obedeció a Dios perfectamente, que llevó sobre sí mismo todo el pecado nuestro. Segunda de Corintios 5:21. El que no conoció pecado fue hecho pecado para que tú y yo fuésemos hechos justicia de Dios en Él, no por nuestra propia cuenta. Hablemos acerca de Él. Hablemos acerca de por qué Él vino y lo que significa que Él vino. Si nosotros pudiéramos resolver el problema de la humanidad nuestro por nuestra propia cuenta y estar bien con Dios, Jesús no hubiese tenido que venir. No considere su muerte vana. Necesitamos a un sustituto, un salvador, que haga y logre por nosotros lo que nunca nosotros podíamos hacer por nuestra propia cuenta, según la ley. Porque Dios no dio la ley para eso. Así que tú quieres estar bien con Dios, no se trata de esforzarte más. ¿Quieres estar bien con Dios? No se trata de mejorar tu vida. ¿Quieres estar bien con Dios? No se trata de hacer más cosas buenas, ni más buenas que malas. ¿Quieres estar bien con Dios? No se trata de ofrendar dinero, como predicaba el pastor Julio hace poco. No, Dios no quiere tu dinero. Dios es dueño de todo. Nosotros no damos para que Dios nos dé nada. Nosotros damos porque todo le pertenece a Dios y queremos ver su reino avanzar. No se trata de venir a la iglesia en Semana Santa, en el Día de las Madres para complacer a mamá que me tiene ahí el año entero. El regalo de las madres es ir a la iglesia con mamá. Eso no te gana ningún punto con Dios. Él no te va a ver y va a decir, ay, mira qué bueno con su mamá. Ponle un punto ahí, San Pedro. No te gana absolutamente nada con Dios. Te puedes quedar en tu casa. No se trata de venir en el servicio de acción de gracia para dar gracias y después en Black Friday irte a matar con otros por cosas que no necesitas. Tampoco se trata de venir en Navidad, porque es costumbre y tradición ir a la iglesia en Navidad. O sea, papá Dios, yo estoy ahí, es importante. Dios no le interesa eso. Dios no te necesita, ahora Dios quiere que tú vengas. Dios quiere salvarte de tus pecados y reconciliarte a ti consigo mismo. Pero eso ocurre creyendo en Cristo. That's it. Creer en Cristo, recibir a Cristo.
A los que les recibieron, creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Tú quieres ser un hijo de Dios? Cree, recibe lo que tú no puedes dar. No necesitas nada de ti. Recibe lo que Él te da. Y ciertamente tampoco se trata de buscar a Dios cuando las cosas no están bien. Porque ahí somos expertos. Cuando la novia me dejó, ahí estoy en la iglesia, de rodillas llorando. Pero de que conseguí otra, se arregló la cosa. La iglesia no me ve hasta el año que viene. Hasta la próxima crisis. Sea financiera, relacional. Cuando las cosas no van bien, yo busco de Dios para que me ayude. El genio de la lámpara, Aladino. A Dios no le interesa eso. Pues arregla tu vida tú solo. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que te arrepientas de tus pecados, que abraces a su Hijo, que creas en Él y que reciba vida eterna. Eso es el Evangelio. Jesús es nuestro Salvador. Y oye lo que Él puede hacer. Hebreos 7:25, que orábamos, el pastor Tony oraba ahorita en el servicio. Por lo cual, Él, Jesús, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente, para siempre, eternamente, para interceder por ellos. Acércate a Dios por medio de Jesús. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y nos redime, nos compra, nos salva del pecado, del reino de las tinieblas para Dios. Él es nuestro sacrificio, Él es nuestra paz los unos con los otros y nuestra paz con Dios. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Jesús es nuestro intercesor. Nunca dejaremos de necesitar a Jesús antes de ser salvo y después de ser salvo. Jesús es todo. Cuando cantamos aleluya, mi vida es Cristo, Jesús es mi todo, suena un refrán bonito, que suena bonito en una canción. That is true. Esa es la verdad. Jesús es todo. Y es sobre la base de quién Él es y lo que Él ha hecho que tenemos segura garantía de eterna comunión con Dios que comienza ahora aquí. Así que, hermanos, ahora, en esta época del año y en lo adelante, pongan sus ojos en Jesús. Y amigos, pongan su fe en Jesús y nada más. Necesitamos a Jesús como Salvador. Amén. Oramos.